una guerra o una crisis xenofóbica, se dice, y en este video enseguida lo vamos a ver a continuación, ya se dice que en Londres hay más gente extranjera que los mismos londinenses. Y hay una estadística, la ciudad de Londres, en ese momento hay 1000 mezquitas. Sí, Londres. Claro, impresionante. Hay 1000 mezquitas. Y hay una estadística que en 35 años la mayoría de los habitantes de la ciudad van a ser musulmanes. Juan, ¿cómo interpretar esto? Esto no es... Pues mire... O sea, el mundo está tan globalizado que ya vamos a... Es que, Germán, ¿por qué no mostramos el segundo video, el que usted me quiere mostrar? Pero aquí dice Juan David que es importante ese... No, es que lo tengo que dejar pensar porque el hombre... No, porque es un problema tan complejo y que es insoluble para mí. No tiene solución a la vista. Que entonces decir algo determinante es complicado. Yo pienso que es... A ver, el tema de las migraciones no es nuevo, no tiene que asustarnos. Los seres humanos somos el resultado de eso. Pues no es ningún invento de este siglo. El asunto es que las migraciones, cuando se hacen ordenadas y planeadas, son magníficas, pero cuando se hacen desesperadamente, obviamente a nadie le gusta. Para sobrevivir. Entonces, es una situación muy difícil para Europa porque, bueno, me tendría que demorar unos minutos y no sé si los hay para explicar el fenómeno. Como yo lo entiendo, intentando ponerlo simple. Sí. Imagínese que usted vive en un edificio, en el primer piso del edificio, y al frente, a la calle, al otro lado, hay una persona que está durmiendo en la calle. Usted se fue a acostar esta noche, se le olvidó cerrar la puerta o la ventana de su apartamento. Cuando se levanta mañana, encuentra a un señor ahí en la sala durmiendo. ¿Usted se asusta o no? Claro, se asusta. Digamos que usted es una buena persona y dice, bueno, ¿qué le pasa? Y es que yo estoy sin dónde vivir. Entonces usted dice, bueno, señor, pues lo lamento, lo invito a desayunar, le doy 10.000 pesos. Pero váyase, porque es mi casa. Sí. Es normal eso, no voy a establecer aquí juicios de valor. Lo primero que usted va a hacer es llamar al taller a que le pongan una reja al apartamento. Sí. Si todavía no se la han entregado, es posible que al otro día encuentre otra vez al señor con la familia, que también estaba durmiendo en la calle. Entonces usted ya se va a asustar y decir, no, momentico, yo a usted le ayudé ayer y le dé desayuno, pero usted no puede venir aquí. Entonces eso es Europa. Gente desesperada que está buscando dónde vivir. Pero el problema es que el edificio, usted vive en el primer piso, pero hay unos apartamentos arriba en el penthouse que realmente son los buenos. La gente que se está metiendo en esos apartamentos sabe que se vive bueno es en el penthouse, sí. Pero él no puede saltar al penthouse. Apenas el del penthouse se entera que se le están metiendo gente al primer piso, lo llama y le dice, oiga, no me los deje pasar. Si quiere yo le ayudo con la reja y dele plata, pero no me los deje subir. Y esos del penthouse son Inglaterra, son los países europeos que son más generosos, porque los del primer piso son los que están pagando el pato hoy, que son España, Grecia. Sí. Las fronteras de Europa que reciben son el primer piso del edificio. Pero los de arriba, los del penthouse, están diciendo, oiga, no, yo si quiere le ayudo para que me los tenga ya un rato, pero no me los deje subir. La pregunta es a quién le decimos que no tiene derecho a tomar una decisión. Entonces el problema para Europa es, si no hace nada, queda como el maldito de la humanidad, pero si abre la puerta, se le llena el edificio. Entonces la pregunta es ¿qué hacer? Solo hay una solución. Pero sí hay una solución, hay una solución. Si no venga, yo quiero si que no usted hace mal y si lo hace también. Es que para allá va el tema ahora. ¿Será que van a hacer otro Hitler? ¿Será que esto vamos a quedar otra vez guetos? Yo creo es que ¿será que los musulmanes iban a hacer? No, aquí hay una cosa que no Nacho. hemos mencionado y casi nadie menciona, y es que siempre pensamos que eso es un problema que tiene que resolver Occidente. Y yo digo que tiene parte de algo que hacer. Pero mi pregunta es ¿por qué Arabia Saudita, que es rica, que son hermanos de sangre y de religión, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué siempre le echamos el muerto a Europa? Veamos el video número 2, por favor. Yo quiero que me rueden el video número 2. Lo queremos ver en este momento y les pido a mis invitados que estemos muy pendientes para que lo miremos. Hablamos precisamente, Nacho, de lo que mencionaba Ahmed de Londres, de lo que está pasando en Londres. Usted decía que la proyección es que más mezquitas y dentro de poco van a predominar los musulmanes versus los londinenses, y precisamente eso es lo que habla
el video de Londres diversa de lo que está ocurriendo en esa capital. عدم الزواج مع عدم الرغبة في الإنجاب الهرم بتاعهم 100 يرثه 80 وال80 بعد 10 سنين يورثهم 60 وال60 يورثهم كام 40 وال40 بعد 10 سنين 10 بعد 20 سنة مش هيبقى في حاجة. 83% der 200 Rütli-Schüler sind ausländischer Herkunft. Die Deutschen sitzen sich immer dahin. Die sind immer allein und so. Und die anderen, wie gehen die mit denen um? So, die schreien auf die, wir treten die laufen rum, wenn sie die sehen, geben die einfach Stelle, so aus Spaß. Die sind viel Gruppe. Und wehren die sich, die Deutschen? Nein, die haben Angst so. So, und wir vermehren uns immer mehr. Ihr Deutschen kriegt ja keine Kinder. Ihr kriegt höchstens, wenn es hochkommt, 2 Kinder. Wir machen 7, 8, Alhamdulillah. Okay, Kollege? Und dann nehmen wir uns auch nochmal 4 Frauen, dann haben wir 22 Kinder. So macht Allah Azza wa Jal, der allmächtige Gott, macht das so, dass wir euch erobern, nicht mit Krieg hier in Deutschland, sondern mit Geburtenraten, erstens. Und zweitens, wir heiraten eure Töchter. ¿Ja? Und deine Tochter wird Kopftuch tragen. Und deine Tochter wird einen Bärtigen heiraten. Pues señores, ahí tenían eso, estamos solucionando problemas de sonido. Yo me quedo muy preocupado porque usted me dice que es la paz y que somos, pero uno no, está pero es viendo evidente, Nacho, que es decir, uno... eso no se puede examinar desprevenidamente. Hay alguien detrás de esta pieza de comunicación que tiene el propósito de desprestigiar el islamismo en Alemania. Sí. Es decir, es evidente, o sea, es tan burda la pieza que no podemos ser ingenuos en creer que es espontánea. Es decir, esto es absolutamente planeado, hay un movimiento político para lograr prevención hacia el pueblo musulmán. Perfecto, y eso entonces, para allá vamos, y eso es lo que va a pasar. Entonces esto sí puede saltar en una crisis mucho mayor, porque estos mensajes van calando. Hay inclusive, porque no lo podemos mostrar todo por largo, pero si usted ve los discursos en el Senado, en el Congreso, allá con los diputados, allá en Alemania, la cosa ya se está volviendo de una cosa tremenda. Ahí sí hay intencionalidad, pero le digo, se está volviendo un problema mayor. No, evidentemente. Están hablando de más de 2 millones de refugiados que hay en este momento en Alemania. Evidentemente habrá un problema, pero yo creo que esa pieza comunicacional específicamente tiene un fin político y es xenofobia. Es decir, quien está detrás de la producción y la difusión de esa pieza tiene el propósito de generarle fobia a los musulmanes que están en Europa. Porque, seamos realistas, hoy Alemania es el corazón económico de Europa y amenazar el corazón económico de Europa es amenazar a toda Europa. Mire, yo creo que en estas cosas, como dice, hay que ser cuidadosos. Uno subestimar que hay unos fenómenos delicados, eso es muy tonto. Pero sobreestimarlos y de tendencioso, mire, uno no puede ser generalización. Yo creo que en esto hay que ser muy cuidadoso. Con el Islam, que tú lo dijiste al principio del programa, nosotros no sabemos nada. No nos enseñaron, no estudiamos, y la información que recibimos del Islam siempre está asociada a una bomba o un atentado. Mire, en eso seamos cuidadosos, no juzguemos por los extremistas, porque entonces imagínense. Después nosotros nos quedamos en Colombia, porque en Europa, ¿qué dicen? En Europa no saben nada de Colombia, no estudian nada de Colombia. Su información es ¿cuál? Cuando oyen colombiano, un europeo es un narco. Entonces, nosotros juzgamos al Islam por los extremistas, después no nos juzgan entonces por los traquetos. Igual, o sea, seamos cuidadosos, o sea, no podemos así. Sí ser tan cuidadosos sabiendo que han estrellado aviones, van y se ponen bombas encima, van y masacran a un montón de personas en una discoteca. O sea, una cosa es ser narcotraficante y mafioso. Y otra cosa es ser asesino. Y voló un avión con un candidato presidencial adentro. Aquí, pero no es una cultura de exportar. Listo, pero lo que quiero decir es que yo no puedo juzgar al Islam por los islamistas radicales, como no puedo juzgar a los colombianos por los malos colombianos que hay. Pero, profesor, ahí permítame que esté un poquito en desacuerdo. Es cierto que no se puede generalizar y estamos de acuerdo con Ahmed en que no podemos decir todos los musulmanes son terroristas, ni todos son así extremistas, como dicen ustedes, pero no es cierto que hay casos y muchos de gente que piensa como lo que veamos ahí. Es decir, yo quiero tener 22 hijos y usted va a tener, y su hija va a casarse conmigo finalmente y queremos que nuestra religión, el Islam, sea la religión que predomine. No tienen en el fondo esos muchos que han llegado allá. Mire, esa intención. ¿Por qué no hicieron el video en Turquía, que es un país islámico, con un gobierno laico, donde la gente es como cualquiera de nosotros, tiene hijos,
trabaja por ellos, y hay madruga para trabajar, hay tensiones. Pero ¿por qué lo hacen así? Es como si tú dices que Medellín es hacer un artículo sobre la sierra y las comunas. Eso no se puede estandarizar. Eso es un excelente ejemplo. No se puede darle credibilidad. Nadie va a tener 20 hijos ni 22 hijos. Nacho, el ejemplo de la sierra es perfecto. El video de la sierra es perfecto. Señores, una breve pausa y volvemos con ustedes. El mundo parece ser que ya es de todo el mundo, valga la redundancia. De hecho, inclusive también escuchaban estos días con cierto interés cómo los mismos australianos están manifestando ya una gran preocupación por la gran inmigración de chinos. O sea, los chinos no están teniendo por dónde coger, entonces están yendo todos para Australia. Australia es un país, continente gigantesco. Pero entonces, ¿será que esa es la conclusión, Rodolfo? El mundo ya es de quien quiera y esté donde usted quiera estar. Sí, vea. Y precisamente por lo que planteamos aquí, la única solución posible que existe, en mi opinión, es el principio de solidaridad. Ojo, Nacho, no caridad, solidaridad. Porque mire lo que decía ahora Ahmed. ¿Cuál es la ayuda que la ONU está dando en Siria? 3 libras de harina a la semana por familia. Eso es ridículo, Nacho. Así no se puede atender un problema global. La única forma, y escúchese bien esto, la única forma de resolver los problemas globales es con acciones globales. Es que las grandes potencias económicas del mundo se metan la mano al bolsillo y digan: esa crisis económica y social del Medio Oriente yo voy a ayudar a resolverla. Esa crisis económica y social de América Latina la voy a ayudar a resolver. Lo que no pueden hacer ellos es creer que van a tener unos penthouse y que a su penthouse nunca nadie va a llegar. Eso no es así. Si ellos quieren que la gente no vaya al penthouse, entonces tienen que ayudar a crear condiciones existenciales dignas en el mundo. Y eso no se hace sino metiéndose la mano al bolsillo y ayudando con solidaridad y subsidiariedad a resolver los problemas económicos del mundo. Y si no, esto es el fin, Nacho. Juan David, en el mismo video, y aunque yo sé que ustedes me están diciendo pues que es un poco, pero no lo pudimos mostrar todo porque es muy largo, pero muestran inclusive a la gente dándole la bienvenida y todo eso, pero hablan, por ejemplo, de Bélgica, y en este mismo video de belga dicen que este país en 5 años será un país tercermundista, de seguir con la inmigración y con lo que le está pasando. O sea, ya hay de manifiesto unas situaciones muy preocupantes, y es que desafortunadamente pues usted lo que está recibiendo es una cantidad de personas con necesidades básicas, sin trabajo, en muchos casos no son profesionales, en fin, usted está recibiendo una cantidad de personas que ¿en qué pueden ayudarle a un país, Juan David? Mire, es un asunto, no es fácil, eso no pasa en todas partes. El problema no es que la gente vaya, el problema es que no asuman que si yo soy migrante, yo tengo el derecho de conservar algunas de mis cosas, pero yo también a la casa que voy tengo que respetar al país las reglas de la casa. En eso los migrantes tienen que ser también poner de su lado, es decir, un momentico, me están recibiendo, yo respeto. Europa es un continente que se formó difícilmente a punta de guerras y se lograron unos consensos. Entonces el problema es que cuando llegas y traes a alguien de caridad, pero él no entra en el consenso, o sea, él se siente europeo cuando le conviene, pero cuando no le conviene él no es europeo. A veces sucede aquí con los grupos indígenas, que son indígenas cuando les conviene, pero cuando no son colombianos. Sí. Igual, el asunto es que todos tienen que acomodarse. En México, a Estados Unidos, a los mexicanos los molestan porque dicen son los únicos migrantes, porque Estados Unidos es un país de migrantes, pero los migrantes llegaron a construir algo. Y ellos dicen, los mexicanos no, porque los mexicanos son los únicos migrantes que no tienen un océano de distancia de su punto de origen. Ellos quieren es ganar plata en Estados Unidos, no colaborar con el país, dicen los que les tienen bronca, y devolverse. Entonces es un asunto de que todo el mundo se tiene que ajustar. Uno no puede ser extremista y decir, yo por ser migrante me tienen que hacer lo que sea y yo no me ajusto. Eso también es peligroso. Muy bien. Es un asunto de que tenemos que entendernos. ¿Por qué esta cantidad de musulmanes? Hay una agravante. ¿Cuál? Hay una agravante. Mientras que existan los campos de refugiados, la pobreza y el terrorismo va a estar latente. Tiene materia prima. Esa es la materia prima para el terrorismo. Nosotros hablamos de campamento de refugiados porque el que no conoció el campamento de refugiados no sabe qué es. Es la miseria más grande del mundo.
La indignidad. La indignidad, ahí sí, la inhumanidad. Entonces, esto es un campo fértil para que el terrorismo siga naciendo y siga creciendo. ¿Cómo pueden vivir una familia de 6 o 7 personas en un cuartico de 3x4? Cuando los servicios públicos le quedan a 1 kilómetro de distancia, cuando la señora tiene que estar ocupada todo el santo día de traer una lata de agua para poder hacer ella su comida en su casa o para atender su familia. Esos son los campamentos de refugiados y esto existen casi en todos los países árabes en este momento. Y la mayoría de los países árabes son musulmanes. Bueno, entonces yo quisiera retomar una pregunta, Juan, y es la siguiente, pero no son dos culturas que chocan fuertemente, la europea con la musulmana. O sea, los velos, o sea, todo lo que ellos representan es muy distinto. Digamos, aquí yo no sé si aquí en Colombia podría entrar una cultura de este estilo, o sea, chocan mucho, son muy diferentes, esa es la pregunta. Sí son diferentes, pero es que el mundo ya no tiene reverso. Y tú lo has dicho en otros programas, estamos globalizándose y el mundo se está haciendo pequeño. Nos vamos a tener que acostumbrar a coexistir y a vivir con los distintos. Eso es lo que nos espera. No va a ser fácil, pero eso es lo que nos espera. Mundos aislados, eso era cuando el mundo era grande. Cuando el mundo es pequeño, tenemos que... Porque entonces igual vas a decir que los del poblado no tienen por qué coexistir con los de la sierra, que son distintos y hablan distinto y tienen ropa distinta. No, la diferencia es la condición básica de la naturaleza y nosotros se nos ha olvidado eso. Germán. Pero volviendo a lo que usted, yo creo que esa pregunta se responde con lo que usted dijo antes. Es decir, si yo llego aquí de invitado a esta casa, pues digamos que más fácil me tengo que adaptar yo a esta casa donde llego que ellos a mí. Y ahí sí la pregunta para Ahmed. Y eso es lo que yo decía ahora cuando veíamos el video. No pasa a veces que muchas personas, estos refugiados, con sus creencias respetables, por supuesto, quieren imponérselas a las otras personas que los reciben. No hay como esa, digamos, como querer decir nosotros tenemos la verdad y entonces adáptese a nosotros, que nosotros no aceptamos lo que ustedes creen. Un verdadero musulmán, y esto lo dice el Sagrado Corán, la fe no puede ser impuesta. Una fe impuesta es una fe estéril. No enseñan aquí. Por ejemplo, ¿usted cuántos años lleva viviendo aquí, señor Dazú? Yo tengo 50 años viviendo 50 aquí. 50 años. ¿Usted es casado con una colombiana? Sí, señor. ¿Y de qué religión es su esposa? Católica, apostólica y romana. Por ejemplo, ¿sí ven? Entonces, la fe no se impone. Entonces, la fe no se impone. Ni un musulmán tampoco. Nosotros los que aprendimos el Islam no podemos imponer la religión. La religión del Islam nace del corazón, nace de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Nadie está obligado a ser musulmán, ni usted siquiera puede obligar a sus hijos que sean musulmanes. Y eso desde el punto de vista religioso. Ahora el asunto es, y desde el punto de vista político, ¿cómo resolvemos esa coexistencia tan difícil entre culturas? Un filósofo alemán, Habermas, plantea un principio de solución a esto que es el denominado patriotismo constitucional. Y entonces ustedes dicen, ¿qué es eso tan raro de patriotismo constitucional? Habermas dice, vea, eso es muy fácil. Estamos todos aquí, somos todos distintos. Pongámonos de acuerdo en una norma que nos rija a todos. Y eso se llama Constitución. Y en la Constitución tiene que estar consagrado unos principios, unos derechos y unos deberes. Si todos nos unimos y respetamos la Constitución y el concepto de patria anterior que teníamos, que era la nación, de ponernos la mano en el pecho, que ya no existe, Nacho, ya no existe porque somos todos distintos, y cuando se hablaba de nación, se hablaba de que todos teníamos la misma religión, la misma lengua, la misma cultura, ya no. Entonces, como no tenemos la misma cultura, por lo menos respetemos una norma y hagamos de esa norma, digamos, los valores patrióticos, patriotismo constitucional. Pero para poder llegar a eso se requiere una cosa, y es razón. La sociedad occidental está fundamentada en el principio de la racionalidad y para el fanático religioso la razón no es el elemento que lo guía, sino su fanatismo. ¿Y qué es el fanatismo? Es la obsesión con las creencias sin importar la posición del otro. Hasta que no se resuelva el conflicto entre racionalidad y fanatismo,
no hay posibilidad de resolver este conflicto de coexistencia. A Colombia han ingresado más de 200.000 venezolanos. Se hablan de muchos más, pero más o menos censadito son 200.000. Quiere decir que hay una gran inmigración de colombianos, de venezolanos a Colombia. Pero yo me quedé como pensando en lo que usted me dijo, los de la sierra y los del poblado, pero es que a ellos les gustan los frijoles, a mí también, a los otros les gusta la salsa, hablamos el mismo idioma, o sea... Pero no a todos nos gusta matar, no todos somos sicarios, sí. No todos somos irrespetuosos. Pero cuando a mí de la me ley llegan y me dicen, no, por Dios, es que usted se va a tener que poner la burka, o usted va a tener que ser así, o es que su mundo está pago, o sea, es que es cuando yo veo una contradicción gigante entre las culturas. Sí, pero es que el hecho de que alguien se quiera poner turbante, ese es su problema. Es como si vamos a juzgar a él porque él tiene corbata. No, ese es su gusto y su concepción estética y le parece que está bien y que es una forma de homenajear a los demás. Y entonces vamos a decir, ese trapo es indigno y me ofende. No, que me obliguen a ponerme el turbante. No, a mí no me pueden obligar a ponerlo. Pero si yo me lo pongo, ¿cuál es el problema? Ay, ay, ay. Ahí es donde la razón juega un papel determinante. Yo respeto la posición del otro. No tiene turbante. Yo no pongo turbante. Entonces quiere decir que yo no soy musulmán. No, pues que usted es un musulmán más colombianizado. No hay imposición en la religión. Pero estamos hablando de el que pone el turbante, el doctor Rodolfo es a los fanáticos, porque ahí en todos esos los fanáticos que dicen usted tiene que creer en Alá, que Mahoma. No, en absoluto. En absoluto. Fanático religioso. Yo estoy trabajando en eso. Y hace años estoy trabajando en eso. Aquí no se pone a nadie. Ni a nadie se le pone la burka, ni a nadie le obliga a poner turbante. Es unas cosas que ellos escogen porque Pero ellos me gustaría, por ejemplo, quieren. que el señor Dazuki me respondió una pregunta, Nacho, y es ¿qué hacer con los fanáticos terroristas musulmanes? Esos fanáticos terroristas hay que acabarlos porque estos van contra por la vía armada. Contra la religión, no sé. Yo no soy una potencia, esas son las potencias que lo criaron. Los criaron, tienen la responsabilidad de acabarlos, como lo acabamos de leer. Es la CIA lo que creó al Estado Islámico. Ella verá cómo sale de él. Ellos utilizaron a Osama Bin Laden en Afganistán cuando Estados Unidos no fue capaz de combatir a Rusia en Afganistán. Juan David. Utilizaron entonces a Osama Bin Laden y a Osama Bin Laden combatió a Rusia, lo sacó de Afganistán y ya no nos sirve, hay que acabarlo. Oiga, Nacho, hay un asunto que me gustaría que Juan David también nos lo analizara muy breve, si es cierto o no él como especialista en geopolítica, y es verdad que el Estado Islámico tiene dentro de sus principales cabezas los ex generales de Saddam Hussein. No, señor, perdón. Acaban de matar un cabecilla, un comandante, lo llaman ellos, y era inglés. El comandante John. Hay de todo, porque el comandante son mercenarios. Son ex Al-Qaedas en Irak. Hay unos que sí son, pero no puedes así... Juan David, esto es una guerra de guerrillas a nivel global. En eso se va a convertir esto, y esto es muy difícil de combatir. Esto no va a ser tan fácil como lo creen las grandes superpotencias. No, es muy difícil. Y más cuando estás con terroristas radicales islámicos. Porque, mire, Occidente está fundado en unas creencias, unos valores. Uno de ellos es el miedo a la muerte. Sí. A nosotros nos da pereza morir. Yo no. Entonces nosotros llevamos siglos construyendo herramientas para disuadir a alguien de que no haga algo. ¿Cuál es? No lo haga porque te morís. Pistolas, cañones, balas, escopetas, aviones, bombas. Porque morirse es maluco. Pero cuando te enfrentas a un señor que está perdido... Y que la muerte es la gloria. Y que la muerte es un beneficio... Llevamos siglos construyendo una batería de herramientas que no funcionan. Claro. Entonces el problema que tenemos hoy es que todavía no sabemos cómo se combate este sujeto. Señores, muchas gracias por habernos acompañado. Verdad que qué tema tan difícil, nos quedamos ahí como empezados, Germán, pero bueno, veremos qué pasa. El año entrante será bastante difícil en este sentido, y mientras no se resuelva este lío tan grande que tiene Siria, pienso yo que esto no... O sea, lo primero va a ser resolver este lío de Siria. Señores, les agradezco, que tengan una feliz noche.